AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El presidente Milei de anoche, cuando salía de un streaming, diciendo... Piensa el caso pues, del presidente. Es un problema de kirchneristas que lo resuelven los kirchneristas. Sin embargo, él dijo que estaba cerca del oficialismo cuando lo incluyeron. Los kirchneristas siempre se sacan los problemas de encima y se lo tratan de cargar a nosotros. Los corruptos son los kirchneristas. ¿Usted cree que hay que expulsarlo del Senado? Si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas en el culo. Coincide entonces... Como peronista, afiliada de los 18 años, hija de un militante peronista y nieta de un militante peronista de la provincia de Mendoza, y también vengo como kirchnerista a pedir la exclusión del senador Cuéllar, así como lo pide el presidente. Si ustedes dicen que Cuéllar es kirchnerista, bueno, queremos y venimos a pedir la exclusión del senador Cuéllar, salvo que se hayan convertido tan en casta que digan una cosa y hagan otra en este recinto. El gobierno de Javier Milei pagó voto a voto para que el Senado de la Nación pueda despojar al pueblo argentino de sus derechos y pueda ajustarlo de una forma tremenda. Por eso yo le pregunto a ustedes, senadores, a los presidentes de cada bloque, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué no lo quieren excluir a Cuéllar? ¿A qué le tiene miedo, senador juez? ¿A qué le tiene miedo el senador De Angeli? ¿A qué le tiene miedo el senador Camao Espíndola, presidente del bloque de Cuéllar? Y ahora voy a hacer como Milei. Yo creo que ellos armaron una banda para vender sus votos. Armaron una banda para vender sus votos. Esa fue la realidad. Pero a mí no me engañan. Acá nadie piensa lo contrario por la forma en que se comportaron. ¿Cuál fue el premio? Si se quiere, la comisión más importante. La Comisión de Asuntos Constitucionales le entregaron a esa bandita. Y cuando estuvo acá hablando de la boleta única, habló de la boleta única para luchar contra la corrupción. El senador Cuéllar. Y iba a ser la persona que, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, iba a defender la ficha limpia. Acá, en el recinto, tenía que hacerlo Cuéllar. Nada más que tuvo un problema. Se fue de turismo a la noche y lo encontraron. Sabemos todo lo que pasó. Y allá, ya que habla de ficha limpia la senadora, el que tenía que defender la ficha limpia es Ritondo. Imagínense ustedes, los dos que iban a defender la ficha limpia, Ritondo y Cuéllar. Entonces acá, como dice el Mantifierro, no hay manso para collar a un arisco. Primero, ¿por qué violaron el reglamento de esta Cámara robándonos a nosotros un senador en cada comisión bicameral? Eso no es comprar voluntades, eso no es corrupción. ¿No es corrupción eso? ¿Qué tuvieron a cambio? El peor año legislativo del Senado. Cuéllar y Camao Espíndola fueron partícipes de eso. Y yo personalmente, como dice Milei, no creo que fue gratis. Porque Milei lo dijo. Milei dijo que hubo coimas acá. Y dijo que hubo coimas en diputados. Y después cuando sacó la ley, comió un asado. Porque le ayudaron con el veto. Y le nombró héroes. Le nombró héroes. Ahora, desde Paraguay, donde está detenido en un departamento lujoso, habló el senador, el que están debatiendo ahora si lo expulsan del Congreso, Edgardo Cuéllar. Textual: es inaudito que el Senado quiera echarme, el dinero no estaba en mi mochila. Son parte de algunas declaraciones que La Nación Online está publicando. Dice, es inaudito que el Senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos. Él lo que quiere es, supuestamente, defenderse. Está vulnerando principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa para pedir que no lo echen, porque sabe que se queda sin fueros en la Argentina, ¿eh? Lo que no hace referencia al dinero, que era superior de lo que podía declarar, que tenía en el bolsillo. Porque en otras de las textuales dice, no fui sorprendido en flagrante delito porque el dinero no estaba en mi mochila. Cuando terminó el operativo, el personal de la aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila. Además, yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero. Es lo que está diciendo desde Paraguay. Repercusiones y camino a la votación desde el Senado. Dani. A este senador en cuestión lo respalda la presunción de inocencia. Yo sé que no es inocente. Mirá cómo se ríen, mirá cómo se ríen. Mirá cómo se ríen. Mirá cómo se ríen, mirá cómo se ríen. Pero yo sé, a ver, yo sé bien. Yo sé bien. Yo sé bien
por favor. Aprobado. 61 Aprobado. votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. 61 votos afirmativos. Resulta aprobado por 2/3. Se resuelve la remoción del senador nacional Edgardo Darío Cuéllar. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Bueno, los que tenemos en contra son los dos. Acuérdense lo que votaron a favor de... De Angeli votó en contra, finalmente. De Angeli votó en contra. Senador Espínola. Acuérdense. Sí. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Hoy el Senado de la Nación favoreció la discusión sobre el tratamiento judicial de un senador que está acusado de hechos inmorales que son por todos conocidos, y en una decisión que han tomado los senadores se votó expulsarlo del cuerpo. Estamos hablando del senador Edgardo Darío Cuéllar, por lo cual en un tiempo realmente récord ha sido expulsado de la Cámara por decisión de los senadores. Asimismo, yo solicité que se incluyera en el orden del día el tratamiento para la expulsión también del senador Parrilli, que está procesado por encubrimiento agravado por el asesinato de 85 argentinos en el atentado de la AMIA. Pero desgraciadamente los senadores consideraron que a esta persona hay que protegerla y que continúe en su banca. Y aquí nos encontramos con una de las tantas hipocresías del kirchnerismo, por las cuales mientras el senador no sea de ellos o la banca les sirva a ellos, los senadores del kirchnerismo votan siguiendo la destitución y la expulsión de un senador. Sobre todo me interesa esto de la palabra sincerar. Alguna vez lo usó Macri, estamos sincerando la economía. Cada vez que ellos dicen, digo las expresiones de derecha gobernando, sincerar la economía, la ligamos nosotros, ¿vieron? Parece que la sinceridad siempre es en contra nuestra. Vamos a sincerar la economía, listo, te hacen pelota el salario. Me parece, me da la impresión. Milei lo que dice es que en realidad estos porcentajes de pobreza, esta realidad social, no es que se profundizaron con él, sino que en realidad antes había una mentira estipulada, una mentira puesta en movimiento y que él lo quiso sincerarla. ¿Por qué la palabra sinceramiento significa que nos van a recortar a nosotros posibilidades, ¿no? Es parte de este discurso que se instala, y lo peor de todo es que se instala en un sector de la clase media y se instala en un sector de la víctima, que terminan creyendo que al tener el discurso del victimario esto los ubica en un lugar que no les pertenece, que difícilmente les pertenezca alguna vez, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, está bien, la verdad que no eran verdad las tarifas que pagábamos, eran una mentira la realidad que vivíamos, era una mentira que podíamos consumir lo que consumíamos, ¿no? Y qué loco, porque en realidad ellos llaman mentira a lo que nosotros vivíamos concretamente, palpablemente, y llaman verdad aquello que nunca terminamos de probar. Era mentira que podían comprarse un celular. ¿Se acuerdan, Fraga, durante el gobierno de Macri? Era mentira que se podían ir de vacaciones. Era mentira. O sea, lo que tenía que ver con oportunidades y derechos era mentira. ¿Qué hacemos en este escenario? El partido debe formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Son las 5 tareas fundamentales que debe cumplir el partido. Formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Porque necesitamos formar e informar también a la sociedad. Parte de las cosas que nos pasan son de un profundo desconocimiento de los mecanismos y de cómo funcionan en detrimento de las grandes mayorías. Esto es clave, pero no puede ser que todo se reduzca a una pelea de carácter electoral y pasa la elección y no pasa más nada. Es parte del desastre de la política en general en la República Argentina. Esto también requiere una actitud y una comprensión más que una actitud.
La de no creernos que la historia empieza cuando cada uno de nosotros llega o se termina cuando se va. No. Esto no es así. No. La historia no empieza cuando uno llega, y el peronismo menos. Y cuando uno se va. Con la misma soberbia que habían condenado y tratado de nazifascista al peronismo en los años 45 o 50, ahora lo trataban de socialista y colectivista en los años, y no era eso. Era otra cosa, era peronismo. Esta Argentina que va a ser compleja, muy compleja, y que va a ser difícil también, pero que por eso, por compleja y por difícil, es lo que nos tiene que comprometer más para poder cambiar las cosas cuando esto finalmente termina, porque esto finalmente, ya lo hemos visto en los 70 con la dictadura, lo vivimos con la convertibilidad, lo vivimos con el macrismo, finalmente termina. Y cada vez dura menos, porque cada vez el endeudamiento es más grande y las necesidades son también más grandes. Y en un mundo muy complejo al que se vivió, el tiempo que viene es un tiempo de cierre de las naciones, de defensa de su patrimonio industrial, y a ese mundo vamos a tener que enfrentarnos. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el programa de radio. En la 530 con toda la información. Camilo en la conducción y un equipo profesional. Minutos contados es el repaso veloz de una jornada feroz. Es el repaso veloz de una jornada feroz. El repaso veloz de una jornada feroz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Vamos, che! Arranquen nomás si no llegamos. ¿Cómo estamos, Javi? Haciendo el mejor gobierno de la historia. Claro. Sí, yo. Lo vi pasar ahí a uno de estos mandriles resentidos. Usted sabe. Lo conocemos perfectamente, sí, Javi. Sí, y entonces decían, ¿qué voy a decir que es el mejor gobierno de la historia? Sí, imbécil, sí. Es un reverendísimo hijo de puta, ¿qué querés que te diga? Muchos de los senadores aquí teníamos la intención de esperar, de suspender al... ¡Ay, boludo! A este senador en cuestión lo respalda la presunción de inocencia. Yo sé que no es inocente. Mirá cómo se ríen. ¡Ah, amigo! Pacto de Mayo. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Compañero, camperón, carajo, camperón. Los mandriles de Fopea llorando de que yo ataco a los periodistas, pero Fopea nunca, digamos, hace un punto sobre las mentiras de los periodistas. Periodista hijo de puta, ensobrado, corrupto.
Bueno, digamos, porque hay otros después que están, digamos, con exceso de gorilismo, que lo único que quieren es meter presa a Cristina. Sí. A mí me parece que tiene que estar presa Cristina. Muerto o presa no me importa, pero no me voy a callar nunca. Justo me había salido bien ¿no? La pantomima del... Bueno, hoy es un día donde los platos pueden sonar, los tones, el redoblante, puede haber un... Porque podríamos estar festejando un mal chiste en un vodevil de mala muerte por la desazón, el estupor, el paso cambiado a contracorriente de la defensa del libertarianismo mesiánico mundial, que podría decirse que venían goleando como campeones, bebiendo su propia erogación de fantasía, ensimismados con la pompa de un año de retroceso caníbal, militarista, negacionista, esclavista, colonial. Pero hoy la política les demostró que Cristina se los comió en 2 panes. Terminó el libertarianismo de Milei, este experimento engendro antihumano, teniendo que hacer la mímica de casi proponer una suspensión a Cuadra, que no es lo que se buscaba, por supuesto, se buscaba la destitución, se buscaba la expulsión de la Cámara de Senadores, al primer caso testigo de la política llevada adelante con toda la fanfarronería de acá los políticos son una porquería, acá los políticos son una mierda, y nosotros sabemos que no tienen valores, tienen precio. Y como tienen precio los vamos a comprar a todos, no importa quién, hay alguno que se va a quebrar y lo vamos a comprar. Y con esa forma de refregarnos el sexo por la cara a todos los argentinos, diciendo acá hacemos lo que se nos canta y no nos importa nada, fueron ganando elecciones, aprobando verdaderas bombas atómicas contra la Constitución Nacional. La ley bases es el COVID de la Constitución, sin vacuna. O en todo caso, hoy acabamos de vacunar el primer caso. Se descubrió la vacuna contra la ley bases. Estoy ganando al aire una historia, una idea, pero más o menos hoy se le puso el cascabel al gato. Porque era todo una fantochada de arrogantes, energúmenos, clasistas desclasados, pedantes, amorfos, incultos y soeces, que desde los medios y desde la estructura interna del nervio troll del gobierno venían orinando
al pueblo defecándolo desde la punta del obelisco. Pero hoy el Congreso, los senadores, le movieron el obelisco, se lo hicieron tambalear y se pegaron un cagazo de novela, disculpen la vulgaridad de mi léxico en este caso. El autopercibido Rasputín, mezclado con Nostradamus, el Maquiavelo detrás del poder de Milei, Santiago Caputo, hoy se dio cuenta que su sombra es más grande de la que el tamaño de su persona realmente y su figura y su calidad para jugar en la política. Hoy quedó como un ganso, como un verde, como un pibe al que le faltan 5 minutos de horno para quererse un guacho colapinto, ¿no? Que maneja el poder, que enfrenta a Macri, que esto, que el otro. Porque encima, con la compra de esta paliza que le dio el Senado al gobierno de Milei, de regalo vino que se resquebrajó la alianza con Macri. Que insisto, para mí detrás de la caída de Cuadra está la facción de inteligencia que responde a la anterior gestión de los servicios de inteligencia, cuando en el gobierno de Macri, orgánicos e inorgánicos, respondían a Hernán Nissenbaum, el otro que vendía jugadores, ¿cómo se llamaba? Arribas, Magdalani, todos los que manejaron la AFI y que en parte jugaron al juego que quería Macri de pinchar, espiar, botonear y carpetear. Bueno, esto tuvo algo de carpeteo en la forma de interceptar Cuadra, que además está diciendo cosas, está mandando una fruta ya que se quedó sin guionista o al guionista le renunció, no sé. Porque ahora dice que el dinero se lo plantó la policía de Paraguay. Y ahí tenemos un conflicto diplomático. Para darle envión a la sesión de hoy, chapó para Arroyo Salgado, que mandó la orden de detención y el pedido de extradición para Cuadra, a quien venía investigando por chanchullos en la provincia de Entre Ríos, precisamente en la ciudad de Concordia. Y hoy quedó descubierto, es como jugar a la batalla naval, ¿se acuerdan? H5, o acá sería Q5, ¿no? Cuadra. Q5, no, perdón, K5 de Cuadra, K5, tocado. Porque si empezamos para el costado, seguramente está atribulado, paranoico, alterado, con la presión alta, Camau Espínola, Lucila Krexel y los otros senadores que de alguna manera se esfumaron de la boleta, se borraron de la foto de Volver al Futuro del kirchnerismo que los llevó a la Cámara de Senadores. Así que Milei venía pisteando como un campeón, tirando Willy arriba de una motoneta, pisó una cáscara de banana y hoy la televisión mostró en cadena nacional el derrape total de su
siniestra política de coacción o de extorsión o de compra vil a cielo descubierto de las voluntades políticas que rigen el Palacio Legislativo. No va a ser un buen fin de año para el gobierno de Milei, más allá del éxtasis reinante con los números que entre muchas cosas develan a las claras que gran parte del pueblo se está quedando afuera de esta fiesta de la timba financiera, y que cuando las papas quemen, no estoy seguro de cuánta gente lo vaya a salir a bancar. Si algunos hablan de banda tributo de los años 90 o de la época del gobierno sushi de la Rúa, que gran parte de sus funcionarios hoy son de la primera línea de fuego de Milei, el primer patín que se le soltó al gobierno de la Rúa fue la llamada ley Banelco y la renuncia de Chacho Álvarez. Hoy la vicepresidenta no renunció, ni mucho menos, pero por la forma en la que comandó hoy la sesión, escudándose en que también iba a incorporar la disparatada propuesta de expulsar también, sacrificar a Oscar Parrilli, saco el sombrero, además con un cuento del tío, con un cuento chino que no tiene ni pie ni cabeza, hablando del homicidio de la gente que murió en la AMIA, y Parrilli no tiene absolutamente nada que ver. Pero hoy la vicepresidenta funcionó casi como si hubiera renunciado, pero manteniendo las funciones. Porque lo que renunció Villarroel fue al control prestidigitador de el hachita que no corta. A la motosierra se le trabó la cadena hoy. Y seguramente cuando arranque de vuelta, por lo díscolo, por lo entreverado de su ser, probablemente salga a provocar más daño con alguna medida que le devuelva ese regurgitar siniestro y perverso que lo habita cada vez que toma una decisión en contra del pueblo. 22:32. Este es el repaso veloz de una jornada feroz. ¿Te llaman Tano, Miguel? Me llaman Tano, mi querido Rocco Carbone. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va?